un aspecto fundamental de la bioquímica y la física, que es crucial para entender cómo los organismos vivos funcionan y sobreviven. La bioenergética. Este tema se centra en las transformaciones de energía en los seres vivos y cómo las leyes de la física y la química, especialmente la termodinámica, se aplican a estos procesos biológicos. La bioenergética estudia cómo los organismos vivos capturan, transforman y utilizan la energía para sustentar la vida, desde las plantas que absorben energía solar a través de la fotosíntesis hasta los humanos que metabolizan los alimentos. Todos los organismos dependen de la energía para realizar funciones vitales. La bioenergética es el estudio de los procesos energéticos en los seres vivos, tanto a nivel celular como molecular, como ser las interacciones moleculares, la formación de ATP, la biocatálisis y las reacciones acopladas. Y veremos que estos procesos siguen las leyes de la termodinámica, leyes que hemos analizado para materia inanimada y ahora veremos su aplicación en el mundo biológico. Si repasamos los conceptos de energía, trabajo y calor, recordaremos que la energía es la capacidad de un sistema para realizar trabajo y que el trabajo en procesos celulares se va a referir a la contracción muscular, el transporte de sustancia o la biosíntesis de moléculas complejas. En tanto el calor, que es una forma de energía que se transfiere entre el sistema y su entorno debido a diferencias de temperatura. Los sistemas vivos son ejemplos que representan a los sistemas abiertos, donde hay intercambio de energía y materia con su medio ambiente. Mantienen un equilibrio dinámico a través de un constante flujo de materia y energía con su entorno. Es decir, las concentraciones de reactivos y productos permanecen estables en el tiempo, mientras las transformaciones se producen constantemente. A este estado se le llama estado estacionario, que es un concepto importante para aplicar las leyes de la termodinámica. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema abierto. Tenemos una planta que usa una de las fuentes principales de la biosfera, que es la energía solar. Las plantas y otros organismos fotosintéticos convierten esta energía en energía química mediante la fotosíntesis. Esta reacción transforma el dióxido de carbono y el agua, que son tomados desde el entorno, en glucosa, liberando así oxígeno en el proceso. La energía almacenada en la glucosa luego puede ser utilizada por organismos heterótrofos como animales y humanos para generar energía a través de la respiración celular. La característica principal de los seres vivos es la constancia en sus propiedades en relación a las grandes transformaciones energéticas que ocurren en ellos. Sin embargo, los seres vivos no son sistemas termodinámicos en equilibrios, aunque sus propiedades sean constantes. Aquí mostramos el ciclo de la energía. Las plantas, organismos autótrofos, capturan la energía solar y la convierten en energía química a través de la fotosíntesis, como ya vimos. En este proceso, la energía del sol se almacena en enlaces de moléculas de glucosa, transformando dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno. Esta etapa representa una conversión de energía lumínica en energía química, esencial para los ecosistemas. La glucosa generada en la fotosíntesis almacena la energía en forma de enlaces químicos de alta energía, que luego es transferida a otros organismos a través de la cadena alimentaria. Al consumir plantas, los animales incorporan la glucosa como fuente de energía química. Los tejidos animales y vegetales, a través de la respiración celular, oxidan la glucosa con el oxígeno para liberar energía utilizable en forma de ATP, que es el adenosín trifosfato, la moneda energética de las células.
Este proceso produce dióxido de carbono y agua como subproductos que son liberados al ambiente y pueden reutilizarse en la fotosíntesis, cerrando así el ciclo. La energía obtenida en la respiración celular se transforma en ATP, que luego es utilizado en múltiples reacciones bioquímicas y funciones celulares como el transporte activo, síntesis de moléculas y contracción muscular. En resumen, este ciclo bioenergético muestra cómo la energía fluye y se transforma en los sistemas vivos, desde su captura en la fotosíntesis hasta su aprovechamiento en el trabajo celular, garantizando la continuidad de la vida y la estabilidad de los ecosistemas. Clasificación de los organismos vivos. Según la fuente de carbono que utilicen, los organismos vivos pueden clasificarse en autótrofos, que son aquellos que pueden utilizar el dióxido de carbono como fuente de carbono, y los heterótrofos, que utilizan como fuente de carbono las moléculas complejas orgánicas, como ser los animales y microorganismos. En los organismos heterótrofos no solo utilizan el carbono de estas moléculas complejas, sino que también necesitan la energía química que resguardan en ellas. Estos compuestos complejos de carbono también se utilizan como unidades estructurales para síntesis de propios componentes celulares. Termodinámica y seres vivos. La característica principal de los seres vivos es la constancia en sus propiedades en relación a las grandes transformaciones energéticas que ocurren en ellos. Sin embargo, los seres vivos no son sistemas termodinámicos en equilibrio, aunque sus propiedades sean constantes. Clasificación de los organismos según la fuente de carbono. Tenemos organismos autótrofos, que son aquellos que pueden utilizar el dióxido de carbono como fuente de carbono, como ser las bacterias y los vegetales. Organismos heterótrofos que obtienen carbono a partir de moléculas orgánicas complejas, como ser los animales y los microorganismos. Aparte, los organismos heterotróficos no solamente obtienen carbono, sino también que necesitan de esas moléculas complejas energía química que contiene sus enlaces. Y también a partir de estas unidades estructurales son utilizadas para la síntesis de componentes propios celulares. Respiración se llama al proceso global mediante el cual las moléculas de alimentos que son ingeridas por los organismos heterótrofos son oxidadas por células de este, a expensas de oxígeno para obtener dióxido de carbono y agua, como indica la ración global. Y como podemos ver, su cambio de energía libre es de menos 686 kilocalorías para un mol de glucosa. Es decir, es una reacción espontánea. Y esta es la energía que puede usarse para producir el máximo trabajo útil. Pero ya sabemos que en procesos reales no toda la energía que se libera se transforma en trabajo, sino siempre hay pérdidas y por lo tanto esto es un valor teórico. Esta ecuación elemental representa el mecanismo de más de 70 reacciones químicas consecutivas. Trabajo biológico es la utilización de la energía química para producir diferentes clases de trabajo celular. El trabajo biológico, según para qué se utilice la energía, se puede clasificar en trabajo químico, trabajo de concentración y trabajo mecánico. En el trabajo químico, las células realizan biosíntesis de macromoléculas, como proteínas, ácido nucleico, lípidos y polisacáridos, que son sintetizados continuamente a partir de unidades estructurales más pequeñas. La que tenemos la ecuación global para la biosíntesis de macromoléculas, que se puede escribir de la siguiente manera, que a partir de n unidades estructurales
se forma una macromolécula más n unidades de agua, donde el delta de H es positivo, o sea, es una reacción endotérmica. La biosíntesis tiene lugar no solamente durante el crecimiento, sino también durante la vida del organismo en sí. La velocidad de formación de nuevas moléculas siempre está compensado por la degradación de las mismas, y esto se denomina estado estacionario dinámico. Trabajo de concentración. Las células pueden acumular ciertas sustancias esenciales a partir del medio, tales como minerales, nutrientes, de tal manera que su concentración intracelular puede ser mucho mayor que la que hay en el medio exterior. O puede pasar el caso contrario, donde haya ciertas sustancias no deseables o nocivas para las células que deben ser bombeadas activamente hacia el exterior, aun cuando la concentración externa sea mucho mayor que la celular. Tales movimientos en contra del gradiente de concentración requieren energía y son procesos no espontáneos. De acá surge el término de transportativo, que se aplica al movimiento dependiente de energía de la molécula de soluto en contra a su tendencia a dispersarse. Y por último, el trabajo mecánico se refiere al trabajo realizado por la contracción muscular en animales superiores. Este trabajo es solo el refinamiento de una propiedad celular de ejercer fuerzas intracelulares de tracción por medio de filamentos contráctiles. El trabajo mecánico que realiza el organismo vivo está potenciado directamente por la energía química, que a diferencia de las máquinas hechas por el hombre, que utilizan energía térmica eléctrica para producir trabajo mecánico. Las estructuras móviles, tales como el silicio y flagelos, llevan a cabo un trabajo mecánico de propulsión. Las mitocondrias generan la mayor cantidad de energía metabólicamente útil. Esto se debe a que ellas contienen los complejos enzimáticos que catalizan la respiración y la conservación de la energía en forma de ATP. El flujo de energía en el mundo biológico es en una sola dirección y es irreversible, puesto que una vez que la energía se dispersa, nunca, nunca puede volver a producir trabajo biológico. El alcance de la termodinámica y sus enfoques. La termodinámica proporciona uno de los métodos generales para analizar los fenómenos físicos y químicos. Y la pregunta es, ¿cómo procede la termodinámica para analizar los intercambios de energía? Primero debe especificarse la porción de materia en la cual deseamos estudiar, es decir, el sistema, y el resto de la materia del universo, que es el medio. También debe especificarse el contenido total de energía del sistema en el estado inicial y final. Y las leyes de la termodinámica son independientes del tiempo que un sistema necesita para pasar de un estado inicial a otro final, así como que no le interesa tampoco el camino seguido. Lo que interesa es la diferencia de energía entre el estado inicial y final. En las reacciones bioquímicas simples se pueden hacer grandes simplificaciones, puesto que las reacciones biológicas tienen lugar en soluciones acuosas, diluidas, que están en equilibrio con la atmósfera a temperatura, presión y volumen constantes. La primera ley de la termodinámica es el principio de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye.
es decir, la energía del universo se mantiene constante. Las diferentes formas de energía son interconvertibles. Por ejemplo, la energía térmica puede convertirse en energía mecánica por una máquina de vapor, y la energía eléctrica se puede convertir en energía química en una batería. Debido a que el calor es la forma de energía más fácilmente medible, los intercambios de energía fueron evaluados en base al calor, y de ahí que deriva su nombre de termodinámica. Pero como en realidad esta rama de la ciencia estudia todos los intercambios de energía de todos los tipos, los podemos llamar de una manera más exacta como energética. Recordemos que la entalpía se define como el calor absorbido o desprendido a presión constante. Si tenemos que aparte de la presión también son constantes en sistemas biológicos la temperatura y el volumen, el cambio de energía interna sería igual al cambio del contenido calórico. Cuando, cuando un proceso tiene lugar a ceder calor al medio se llama exotérmico y el delta de H es negativo. Y cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando tiene lugar con absorción de calor del medio, se llama proceso endotérmico y el delta de H es positivo. El calor es la forma más simple y universal de transferir energía. En la siguiente tabla vemos combustibles orgánicos importantes para la célula, como la glucosa, grasas y aminoácidos, y sus calores de combustión que se expresan en kilocalorías por mol. El calor de combustión se puede definir como el número de kilocalorías cedidas al medio cuando un mol de sustancia se quema completamente en presencia de oxígeno. El calor liberado en la glucosa por la oxidación en condiciones estándar es de menos 673 kilocalorías por mol. La glucosa libera energía cuando combustiona porque su compleja estructura posee mucha energía potencial, que se libera cuando la glucosa se descompone en los productos más simples como dióxido de carbono y agua. La grasa es un combustible de mayor poder calorífico que la glucosa, porque está completamente reducida a hidrógeno y así requiere más oxígeno para quemarse. En la segunda tabla tenemos los cambios de calor de distintos tipos de reacciones representativas en células. Vemos que la hidrólisis son exotérmicas, pero generan mucho menos calor que las combustiones. Y las neutralizaciones también son exotérmicas, pero también pueden haber reacciones que absorben calor del medio ambiente y que sean exotérmicas. Los calores de reacción no solo pueden medirse caloréticamente, sino que también pueden predecirse a partir de calores conocidos de reacciones semejantes o relacionadas. Hay una diferencia significativa entre las células vivas y los dispositivos convertidores de energía creados por los hombres. En estos últimos es el calor quien realiza el trabajo, y para que esto pueda suceder es necesario que exista una diferencia de temperatura a través de la cual pueda actuar. Es decir, el calor debe pasar de un cuerpo a otro que tenga una temperatura menor para producir trabajo. En cambio, en un organismo vivo no existe grandes diferencias de temperatura entre sus distintas partes. Vale la pena realizarse la siguiente pregunta. ¿Es posible que haya una diferencia muy pequeña en las células que puede llegar a servir para realizar trabajo celular? Si vemos esta expresión, que da el máximo trabajo posible que puede producir una máquina térmica cuando absorbe una cantidad de calor Q entre dos temperaturas T2 y T1, para que todo el calor se convierta en trabajo, es necesario que T1 sea igual a 0 Kelvin. Y de esta manera la parte del término relacionado a la temperatura es igual a 1 y trabajo será igual al calor absorbido.
Si un sistema estuviera a 25 grados centígrados, o sea 298 Kelvin, y la diferencia de temperatura fuera de 0,1 grados centígrados, la fracción de una dada cantidad de calor que se convierte en trabajo es insignificante. En conclusión, los organismos vivos son isotermos y no pueden funcionar como máquinas térmicas. En síntesis, los seres vivos son sistemas abiertos que trabajan a temperatura y presiones constantes, en estados estacionarios. Involucran un intercambio balanceado de materia y energía entre el organismo y el medio ambiente. El estado estacionario es distinto al estado dinámico del equilibrio químico. ¿Cómo aplicamos la primera ley de la termodinámica a los seres vivos? Bien, el delta D, el cambio de energía interna, eh, implica todas las formas de energía de las moléculas que constituyen al organismo. Por ser un sistema abierto, el cambio de energía interna del sistema va a ser igual a Q2, que es el calor absorbido por el sistema, en este caso el sistema biológico, menos Q1, el calor desprendido, más W2 menos W1, que son los trabajos son los trabajos relacionados al calor absorbido Q2 y el calor desprendido Q1. En este caso el trabajo 2 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el ingreso de energía en el sistema biológico no se utiliza directamente para producir trabajo, sino que se transforma por combustión en energía química que es tomada por el organismo. Por lo tanto, Q2 va a ser igual al cambio de energía de combustión de los alimentos. Si consideramos que el cambio de energía del sistema es igual al cambio de energía de combustión de los alimentos menos Q1 menos W1, y teniendo en cuenta que si reemplazamos y teniendo en cuenta que el cambio de energía interna de la combustión de los alimentos se puede escribir como delta DH, el cambio de entalpía de combustión de los alimentos, menos P por delta dB por el cambio de volumen, y sabiendo que estamos trabajando a volumen constante, el cambio de energía interna de la combustión de los alimentos es aproximadamente igual al cambio de entalpía de la combustión de los alimentos. Por lo tanto, el cambio de energía del sistema se puede escribir como igual al cambio de entalpía de la combustión de los alimentos menos Q1 menos el trabajo 1. Si analizamos para un individuo en reposo, el trabajo 1 va a ser igual a 0 y Q1 representa a la pérdida de energía o el calor liberado por el sistema. Entonces el delta DH de combustión de los alimentos va a ser la ganancia de energía, que siempre va a ser positiva. Para un individuo que está en actividad, el trabajo 1, W1, va a ser distinto de 0. Y se puede considerar tres situaciones. Una, que el alimento libera la cantidad exacta de energía que requiere el organismo. Por lo tanto, el delta DH de combustión de alimentos va a ser igual a Q menos W. El otro caso es que el alimento libera más cantidad de energía necesaria que requiere para funcionar. En este caso, delta DH de combustión de los alimentos es mayor que Q menos W. Este exceso de energía proporcionado por los alimentos será utilizado para sintetizar sustancias de reserva. El tercer caso es cuando el cambio de entalpía de combustión de los alimentos es menor que Q menos W. La energía en defecto, la energía que necesita el organismo para poder funcionar, lo tiene que sacar de la degradación de las sustancias de reserva. Entonces hay una transformación de la energía química en calor o trabajo. La segunda ley de la termodinámica nos dice
que la entropía del universo aumenta. La primera ley nos habla de la conservación de la energía, pero hay otro aspecto fundamental de los intercambios de energía que no explica. No explica si un proceso es espontáneo o no, y esto es lo que viene a cubrir la segunda ley, que puede definirse de un modo sencillo como una medida del desorden o dispersión. Todo proceso espontáneo se desarrolla en el sentido que aumente la entropía. Los procesos reales, como los procesos que ocurren en las células o en los sistemas biológicos, son irreversibles, porque una forma de energía no puede ser convertida en otra sin que haya una pérdida en alguna forma. Los seres vivos tienen un alto grado de orden y complejidad, que parece contradecir, digamos, la tendencia al desorden impuesta por esta ley. Pero ese alto grado de orden que tienen es compensado de alguna forma. Es decir, los organismos vivos crean y mantienen el orden a expensas del ambiente, de donde toman la energía en forma de nutrientes y la devuelven como calor y entropía. O sea que los organismos mantienen su alto grado de orden a expensas de aumentar la entropía del medio. En este flujo de energía a través de la biosfera podemos ver esa relación. Las células fotosintéticas utilizan la energía radiante del sol, la transforman en energía química y esa energía química a su vez es utilizada por las células heterotróficas, que son las células de los animales, y estas producen trabajo sobre el medio y provocan que la entropía del medio aumente. Existe una tercera función llamada energía libre, que relaciona la variación de entropía con el incremento de energía interna. Sabemos que delta de G, la variación de energía libre, es igual a delta de H, que es la variación de entalpía, menos la temperatura absoluta por delta de S, que es el cambio de entropía. Reemplazando delta de H en esa expresión, no queda que delta de G va a ser igual a delta de variación de energía interna, más P, la presión, por delta de B, que es la variación de volumen, menos la temperatura absoluta por delta de S. Sabemos que trabajamos a presión, temperatura y volumen constante, por lo tanto delta de B va a ser igual a 0 y se puede escribir que el cambio de entalpía va a ser igual al cambio de energía interna. Entonces la expresión anterior se puede escribir como que el cambio de energía libre es igual a la variación de energía interna menos la temperatura absoluta por el cambio de entropía. O que lo mismo se puede reordenar escribiendo que el cambio de energía interna va a ser igual a delta de G más la temperatura absoluta por el delta de S. Esta relación es importante porque los delta de G se miden fácilmente y se pueden usar para predecir el sentido y el estado de equilibrio de las reacciones químicas. Como en los sistemas celulares se trabaja a temperatura, presión y volúmenes constantes, delta de G se puede definir como la fracción de energía interna que se utiliza para producir trabajo, a medida que dichos sistemas evolucionan hacia el equilibrio. En los sistemas celulares no existe trabajo de expansión, entonces P por delta de B va a ser igual a 0. Esto quiere decir que todo el trabajo se transforma en trabajo útil desde el punto de vista termodinámico y biológico. Esta gráfica describe diferentes estados bioenergéticos de una célula y su relación con el entorno, que es el ambiente y el universo en términos de entropía y de energía libre. En el crecimiento celular, la célula disminuye su entropía al organizar estructuras internas por la biosíntesis. En cambio, la energía libre aumenta, es positiva. Indica que el proceso requiere energía, es un proceso endergónico.
mientras que en el ambiente del universo la entropía del ambiente aumenta debido a la liberación de calor o productos y la energía libre del ambiente disminuye, lo que refleja la espontaneidad del proceso global. En el estado estacionario no hay cambio en la entropía ni en la energía libre dentro de la célula. El sistema se encuentra en equilibrio dinámico. La entropía del ambiente sigue aumentando manteniendo la espontaneidad del sistema global. Cuando la célula entra en degradación, la célula aumenta su entropía, descomponiendo las biomoléculas y produciendo pérdida de organización. El proceso es exergónico, es decir, este proceso libera energía. Por eso delta de G es negativo. La entropía global sigue aumentando con un decrecimiento en la energía libre total. Como las relaciones de interés biológico transcurren a temperatura, presión y volúmenes constantes, los delta de G se miden con facilidad y el sentido del equilibrio de relaciones bioquímicas se predicen a partir de los delta de G. Bueno, acá tenemos algunas convenciones para poder realizar los análisis termodinámicos en sistemas bioquímicos. Uno es la actividad termodinámica del agua, que esa Z es igual a 1. En el estado de referencia se toma a 25 grados centígrados y a pH igual a 7. Y la variación de energía libre estándar se designa como delta de G elevada a la 0. Bien. Los valores de delta de G empleados en bioenergética suponen que el estado estándar de los reactivos y productos que puedan ionizarse es el que tiene la forma existente a pH 7. Aquí se analiza un proceso químico reversible que va de A a B, donde la constante de equilibrio se define como la relación entre la concentración de los productos B sobre la concentración de los reactivos A. En la gráfica muestra cómo varía la energía libre durante el proceso de la reacción. En la zona de la izquierda indica un proceso espontáneo, ya que delta de G es menor a 0. La reacción aquí libera energía. En el punto mínimo, delta de G es igual a 0, que corresponde al equilibrio químico. La velocidad de las reacciones directa e inversa son iguales, no hay cambio neto en la energía libre. Y en la zona de la derecha, delta de G es mayor a 0, indica que la reacción no es espontánea en la dirección indicada y requiere energía externa para que se produzca para proceder hacia los productos. La ecuación de Gibbs para condiciones no estándar se puede escribir como delta de G es igual delta de G estándar menos R por T por el logaritmo neperiano de K, donde K es la constante de la reacción. En el equilibrio delta de G sabemos que es 0, entonces quedaría que delta de G, la variación de energía libre estándar, va a ser igual a menos R por T por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Esta ecuación muestra que el valor de la constante de equilibrio está relacionada con la espontaneidad de una reacción bajo condiciones estándar. Cuando la constante de equilibrio es mayor a 1, delta de G estándar va a ser negativo, o sea que la reacción tiende a completarse en el sentido que está escrita. Cuando la constante de equilibrio es menor a 1, delta de G estándar va a ser positivo. Y para que un molde reactivo se transforme en un molde producto, es necesario aportar energía al sistema. Acá tenemos un ejemplo de cómo se calcula delta de G estándar para la siguiente reacción, que es de la glucosa 1-fosfato que pasa a glucosa 6-fosfato mediante el catalizador fosfoglucomutasa. Para poder hacer este cálculo,
tenemos que conocer las condiciones iniciales. Entonces la glucosa 1-fosfato en sus condiciones iniciales tiene una concentración de 0,020 molar. La temperatura es 298 y el pH 7. En el equilibrio, la glucosa 1-fosfato pasa a una concentración de 0,001 molar y la glucosa 6-fosfato a una concentración de 0,019 molar. Con estas concentraciones en el equilibrio podemos calcular la constante de equilibrio y reemplazando por los valores en la expresión de delta de G estándar, llegamos a un valor de menos 1750 calorías sobre mol. Este signo negativo indica que es una reacción espontánea en condiciones estándar. Y la función que realiza la enzima es acelerar la aproximación al equilibrio, o sea, acelera la reacción, pero no influye en el punto de equilibrio alcanzado. Acá en esta tabla presentamos para diferentes reacciones los valores de delta de G estándar. Vemos que para la oxidación tienen delta de G estándar altos en sus valores negativos, es decir, que son reacciones que liberan mucha cantidad de energía. Y a medida que vamos bajando en la tabla, lo de hidrólisis y reordenación también libera energía pero en menor cantidad. Y por último tenemos la reacción de eliminación, que esos tienen valor positivo de delta de G estándar. Este valor positivo significa para que esta reacción se produzca necesitamos suministrar energía. Bien, repasando, entonces las reacciones que tienen delta de G negativo se llaman exergónicas, mientras que las reacciones que tienen delta de G positivo se llaman edergónicas. Estos dos tipos de reacciones en las células están acopladas. Es decir, que cuando una reacción libera energía, esa energía liberada es ocupada por otra reacción que la necesita para producirse. Para que se produzca este vínculo y que no se descontrole estos dos procesos en un organismo vivo, se necesita un intermediario. Y eso es bien. Bueno, cabe la pregunta, hemos calculado la variación de energía libre estándar para en condiciones estándar justamente. Y sabemos que, bueno, que las condiciones estándar se refieren a concentraciones de 1 molar. Y sabemos que en las células esas concentraciones son muy altas. En realidad los metabolitos en la célula tienen concentraciones bajas. Entonces la pregunta es, ¿se puede calcular un delta de G, una variación de energía libre para una reacción a concentraciones diferentes del estándar? Y la respuesta es sí. Pero para eso se necesita conocer la concentración inicial y final de reactivos y productos y también el delta de G estándar. Ven acá, vamos a ver el cálculo para la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato que pasa a glucosa más fosfato en una reacción exergónica cuyo delta de G estándar es menos 3,30 kilocalorías sobre mol. Esta reacción está catalizada en el hígado de los vertebrados por la enzima glucosa 6-fosfatasa. Y es la principal reacción mediante la cual la glucosa se libera en la sangre. Bien. Entonces, conociendo las concentraciones iniciales y finales de los reactivos y productos, podemos hacer el cálculo de delta de G, la variación de energía libre, en condiciones no estándar para esta reacción. Bien. Y vemos que tiene un valor de menos 2,34 kilocalorías sobre mol. Notamos, si comparamos este cálculo con el delta de G estándar, que es menos 3,30, notamos que son valores menores, que es un valor menor. En general, el delta de G es menor en las condiciones específicas que en condiciones estándar. Por lo tanto, podemos decir que los delta de G reales de las reacciones metabólicas
en las condiciones de las células son diferentes a los delta de G estándar. La catálisis y la energía de activación. En la gráfica, bueno, aquí específicamente se muestra la enzima fosfoglucomutasa que afecta a la reacción de isomerización de la glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Bien, en la gráfica de la izquierda, en la parte superior, demuestra que la energía de activación es alta cuando no hay un catalizador. Eso significa que se requiere una cantidad considerable de energía para que las moléculas de glucosa 1-fosfato se conviertan en glucosa 6-fosfato. La alta energía de activación es una barrera que limita la velocidad de la reacción. En la gráfica de la derecha, en la parte superior, acá actúa el catalizador fosfoglucomutasa. Actúa reduciendo la energía de activación de la reacción, y esto permite que las moléculas reaccionen con menor energía, lo que incrementa la velocidad de la reacción. La energía libre estándar de la reacción sigue siendo la misma, que es de menos 1750 calorías sobre mol. Es decir, el catalizador afecta a la velocidad, pero no modifica la energía libre estándar liberada. Biocatálisis. Todas las reacciones químicas en organismos vivos están catalizadas por enzimas. Sin enzimas, estas reacciones serían extremadamente lentas o no ocurrirían bajo condiciones fisiológicas. Las enzimas son macromoléculas proteicas con pesos moleculares altos. La actividad catalítica se da en una región llamada centro activo, que es el sitio donde el sustrato se une y ocurre la reacción química. El modelo de llave-cerradura sugiere que el centro activo de la enzima tiene una forma específica que encaja perfectamente con el sustrato, como una llave en una cerradura. Esto garantiza lo específico de la enzima, es decir, que solo cataliza ciertas reacciones con ciertos sustratos. Bueno, las características justamente de la enzima son que son muy específicas para las reacciones que realizan y tiene una gran eficacia, es decir, la enzima puede aumentar la velocidad de la reacción en varios órdenes de magnitud. Los sistemas biológicos no existe, en los sistemas biológicos no existe prácticamente ninguna reacción importante que ocurra sin la intervención de una enzima. Esto resalta su rol crucial en los procesos metabólicos y otras funciones vitales. Bueno, haciendo un repaso general, en bioenergética, los seres vivos son sistemas abiertos en estado estacionario y aparte son metaestables. Experimentan un recambio metabólico para adaptarse a los cambios en la composición química de los nutrientes exógenos. Parte de la energía liberada en los procesos de combustión, en los procesos catabólicos, será derivada a los procesos que necesitan energía para producir procesos anabólicos. El ATP actúa como un intermediario químico y un transportador de energía para los procesos celulares que lo requieren. En los seres vivos, la mayor parte de energía liberada en un proceso espontáneo puede transformarse en energía en trabajo químico. Y en el caso de una reacción exergónica, la energía liberada se usa para dar lugar a otra reacción endergónica que no tendría lugar espontáneamente. Las leyes de la termodinámica constituyen el punto de partida para el desarrollo de una nueva rama de la termodinámica que se ocupe de los sistemas abiertos, es la termodinámica irreversible o de no equilibrio.